Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión con Julia, la sexóloga. Julia, hemos estado hablando tú y yo acerca de qué hablar hoy. Y yo quisiera que empezáramos con algo súper básico, pero antes de entrar en eso, quiero saber cómo te encuentras. Por eso estoy alegre de estar aquí otra vez contigo. Muchas gracias por invitarme a platicar más sobre estos temas que tanto me importan y tanto me gusta hablar, porque justo el otro día alguien me estaba preguntando, ¿y cómo llegaste a meterte en estos temas? ¿Por qué te quieres hablar de eso? Y es justamente por eso, porque no hay tanta gente que quiere hablar a la profundidad sobre estos temas y yo sí. Solo Sí. salí así, nací así, que me interesan esas cosas y quiero compartir ese interés que tengo porque yo sentí de joven que no tenía suficiente información Mm, a pesar de la ayuda que sí tuve, que mis papás sí me hablaron de ciertas cosas y todo eso, pero sentí aún así la falta de información. Entonces, ujú. siempre quería saber más, siempre me ponía a investigar y sigo investigando y quiero compartir nada más. Sí, y yo creo que es súper importante porque también, porque tú vienes de los Estados Unidos. Yo vengo de Suecia y crecí en una cultura donde era completamente normal eh, ver a sus papás desnudos, por ejemplo. Cada vez que íbamos a nadar, en donde pues obviamente hace frío allá, entonces vas como a lugares encerrados y cuando entras en los vestidores de las mujeres, pues todas las mujeres están ahí desnudas y ves a gente desnuda por todos lados, separadas obviamente de los hombres, pero sabemos que los hombres también están desnudos. Y yo recuerdo de niña, así cuando yo iba con mi papá, pues yo tenía que ir con él. Entonces, pues yo iba ahí, yo así como cambiándome y puros hombres. Y yo vi a todos estos hombres desnudos. Así crecí yo. Y entonces las dos hemos vivido mucho tiempo en México. Pues tú ya no, y yo sigo aquí. Y las dos nos hemos topado con una cultura muy diferente de donde crecimos, ¿no? Y en mi cultura no había tanto tabú. Y aún así sentí que no había siempre respuestas al alcance. Y yo también tengo como mucha curiosidad hacia este tema, pero sobre todo cuando veo cómo yo crecí tan diferente y me topo con una cultura que es muy distinta y muy impregnada por el catolicismo, por ejemplo, como aunque seas o no católico, no importa, los valores boom, están como impregnando todo esto. Y me fascina ver qué tantas percepciones distintas podemos tener de estas cosas. Y como apenas iniciamos esta conversación tú y yo grabándola, yo pienso que lo más adecuado es ir paso por paso, ¿no? Y que la gente pueda irte siguiendo y que sepan que en general los domingos pues vamos a hacer esto y yo pongo después el video. Pero me gustaría hablar de algo tan básico que es nuestro cuerpo, porque todos tenemos uno. Se ven Sí, diferentes, pero todos tenemos un cuerpo. sí, es así, es la parte más básica de nuestra vida y aún así es algo que a veces preferimos ignorar o no como prestarle la atención que merece. Y es un tema muy interesante. Yo pues crecí en Estados Unidos, pero igual en mi cultura no era tan abierto, no era tan, sí, puedes andar desnudo. No, para nada. Entonces también crecí que sí, por ejemplo, vi a mi mamá de repente hasta cierta edad, pero a mi papá no. Y, o sea, la desnudez igual en mi casa no era un asunto muy abierto, no era muy libre. Entonces entiendo totalmente cómo es crecer así, porque es, no es que en mi casa no era tan abnormal el cuerpo en sí, pero sí no era como un tema tan abierto, era privado todavía. Y creo que
En eso no es que hay que pedirle a la gente que cambien su cultura, ¿no? Pueden seguir con esa misma cultura, claro, nadie está criticando la cultura, sino que es un asunto de investigar dónde hay asuntos de pena, de dónde hay asuntos de sentirse mal uno y de transmitir esos sentimientos, esos pensamientos a sus hijos también, ¿no? De que tu cuerpo es algo que debe de dar de vergüenza. Yo siento que ahí está lo feo, ¿no? Que no está en ser privado, no estar en hay que estar desnudo o no estar desnudo frente a los hijos. Eso es decisión personal de cada uno, de cada cultura, eso está bien, eso es otro asunto. Pero es diferente, es distinto ser como privado sobre tu cuerpo y hacer que el cuerpo sea algo de vergüenza. Porque como dices, todos tenemos cuerpo, todos tenemos genitales de algún tipo, todos tenemos todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y si uno cree en Dios, pues dice que Dios nos dio esos cuerpos y entonces, ¿qué es lo malo? ¿No? Y si no cree en Dios también está bien, pero sí o sí tenemos un cuerpo cada uno. Y está bien estar privado o no, pero cuando estamos sintiendo vergüenza y enseñando esa vergüenza de que tu cuerpo es algo malo, luego suele causar problemas en la vida, ¿no? Sí, yo estaba justamente pensando en eso, porque tú dices que eso de sentir pena y vergüenza de su cuerpo puede causar problemas, y era justamente lo que yo pensaba. ¿Qué consecuencias puede haber? O sea, yo me imagino un montón, pero tú como experta, ¿qué dices? O sea, ¿qué genera? Pues una de las cosas que genera aún en los niños chicos, ni voy a hablar aún de los adultos, pero cuando son chicos es un peligro que los niños no sepan los nombres verdaderos de sus genitales, por ejemplo. Es un peligro porque si, por dos razones. Por un lado, es un peligro porque no sienten que son dueños de su cuerpo. No sienten que eso sea como una parte normal de su cuerpo. Cuando les nombramos cosas que no son, por ejemplo, nunca damos otros nombres al codo o a la nariz o a los ojos. Son así nada más, son partes del cuerpo. Y cuando le nombramos a los genitales con otros nombres, es como algo que no se puede hablar, por un lado. Y también hace que no sea como algo que sientes autonomía. Entonces, tal vez otra gente tiene derecho a tocarte allí, tal vez otra gente no se sabe, ¿no? Porque no podemos hablarlo. Es un secreto, es algo de vergüenza, entonces es un peligro porque a veces gente abusa de los niños y cuando los niños no sienten derecho de hablarlo y no saben cómo decir a los adultos qué está pasando, puede hacer que ese abuso siga por mucho más tiempo que no se dan cuenta porque no puede hablarlo bien. Hay Sí. casos de niños que dicen, es que me agarró la galleta, ¿no? O esos nombres que le damos a los genitales, ¿no? Un sinfín de cosas interesantes que inventamos para no decir la palabra. Entonces, si alguien, pues, te agarró la galleta, agarra otra galleta. ¿Qué pasa, no? Sí. O sea, suena chistoso, pero son casos que realmente pasan. Entonces, cuando no hablamos de los temas así, cuando no le damos nombre, sienten que no pueden hablarlo y no saben hablarlo. No, claro, y yo pienso, ahorita tú hablas de niños, Sí, si movemos todo esto a cuando seamos adultos, o sea, si tú no te sientes bien en tu propio cuerpo, si tu cuerpo te da vergüenza y pena y no puedes hablar, ¿cómo vas a poder tener una vida sexual plena? placentero. Sí, Ajá, sí, exacto. Y o eso sea, es es lo que veo mucho en imposible. los adultos. Ujú. Exacto, exacto. De todos géneros, pero especialmente mujeres que sienten que no sienten placer y no saben cómo arreglarlo, pero empieza en muchos casos por problemas de su cuerpo, de no saber cómo sentirse completos en su cuerpo, de no poder hablar de lo que tienen entre las piernas.
no saben a veces ni las palabras correctas para hablar con el médico. Y por lo tanto, ¿cómo vas a poder hablarlo con una pareja? ¿Cómo esperamos que los adultos... Ay, perdón, alguien me está marcando. Ah. Están Así hablando por mí. pasa. Ay, sí, no sé cómo no se pone en silencio porque es mi... Ay, perdón, disculpen, disculpen. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Sí, no se A ver. cancela. Ah, sí, Ok, ya, estamos otra vez. disculpen, disculpen. Estaba en silencio, pero salió en mi compu. Así de adultos, cuando no sabemos ni hablar de nuestro cuerpo y no sentimos como dueños de nuestro cuerpo, no sentimos como con derechos de hablarlo, de decir lo que queremos y no queremos, ¿cómo podemos esperar que alguien más vaya a saber todo y van a darnos placer y van a tener tenemos como una imagen muy romántica de que, sí, no hablamos de sexo con los niños en ningún momento, ni de los adolescentes, no queremos que lo hagan tampoco ahí, pero ya cuando se casen, entonces sí, va a ser una magia, ¿no? Que ya entonces van a saber hacerlo todo, es natural cuando hay amor. Pues no funciona No, así no realmente. es así para nada, no, para nada. Yo estoy pensando también que, pues esas cosas, ¿no? Que me han contado varias familias que cuando han hablado con psicólogos aquí en México, los psicólogos les han desaconsejado por completo de que sus hijos vean a sus papás desnudos, que eso causa trauma, ¿no? Que a partir del año no debe de ver a sus papás desnudos. Y cuando escucho eso digo, yo creo que es al revés, o sea, cuando no sabes cómo se ve un cuerpo de un adulto, y empieza, por ejemplo, tu cuerpo a cambiar. No entiendes lo que pasa. Cuando empiezan a crecer vellos, por ejemplo, dices, ¿qué es esto? Si nunca lo has visto, ¿no? Pero si lo has visto desde temprana infancia, pues es algo natural y es algo normal. Y aún así los psicólogos están diciendo este tipo de cosas. ¿Tú por qué crees que dicen eso, Julia? O sea, no podemos saber por certeza, pero ¿por qué crees tú? Yo creo que es un deseo de no exponer a los niños a cosas sobresexualizados, ¿no? Mm, Viene de ese sentimiento que es súper importante. Es una de las distinciones entre saber las cosas normales, las cosas apropiado para su edad y estar sexualizado demasiado temprano. O sea, y creo que viene de ese sentimiento de que no queremos sexualizar a los niños. Claro, eso es sí. buenísimo. No queremos sexualizarlos, pero ver un cuerpo desnudo para ellos no es algo sexual, no es algo que, No, no sienten no, esas cosas antes de la pubertad, no. básicamente. Entonces, cuando un niño chico ve a una mujer adulta, a un hombre adulto, y tan chicos, no les afecta, no les hace nada, no le No, va a traumatizar, a menos que alguien está poniéndole más importancia o poniéndole un significado distinto, entonces sí, tal vez, ¿no? Si ven sí, a un hombre desnudo y está tocándose, sí, eso puede traumatizarlos, porque eso es algo de una sexualidad de adultos. Eso es claro, distinto de solo ver sí. un cuerpo. ¿Sí me Sí, pero explico? lo que tú estás haciendo ahorita es la distinción entre un cuerpo, que es algo completamente natural, y cuando sexualizas el cuerpo, que es algo muy diferente. Y lo que a Exacto. mí lo que me fascina un poquito es que por un lado haya como esta confusión de que creen que el cuerpo es sexualizado solo por ser un cuerpo, que yo no estoy Solo de por acuerdo. existir, Ajá, sí. solo por existir, porque solo es un cuerpo y no son cosas diferentes, depende de cómo lo usamos, por un lado. Pero
Luego veo tanta sobresexualización en general, donde veo que los papás ni cuenta se dan cómo están ya sobresexualizando a sus propias hijas y Sí. cómo Cuando están decimos con poniendo, 5 años que, oh, ya tienes novio en la escuela. ajá, Cada ya amigo es un novio. sí, es un novio, y qué tan bonita, y qué tan no sé qué, y están ya como resaltando estas cosas. O, por ejemplo, que algo que yo recuerdo cuando yo era niña, yo quería un bikini de 2 partes. Yo recuerdo, yo tenía 6 años y yo me moría por tener como el top, como para sentirme mujer. Y Ujú. mi mamá me dijo, no, para nada, pero tú no tienes pechos. Yo no te voy a comprar una parte que tú no necesitas. Y aquí en México es como, no solo es el calzoncito, necesitas también el top, aunque no tienes pechos todavía. Y para mí eso es una sobresexualización y es mucho más grave de que los niños puedan ver a sus papás desnudos en un contexto muy natural. Pero ahí porque yo vengo de otra cultura y a mí de verdad me choca, me sorprende porque un cuerpo de una niñita de 6 es muy parecido al cuerpo de un niñito de 6. Sí, Misma cosa, ¿no? sí, sí. Sí, son asuntos que eso es lo que quiero destacar sobre todo, que sexualidad en los niños es inocente todavía y no les quitamos la inocencia por existir y por enseñar el cuerpo normal y hablar sobre su cuerpo, incluso hablar sobre sus genitales, incluso, bueno, y ese es otro tema, no quiero entrar en el tema de tocarse cuando son niños, no, no vamos a hablarlo en profundidad esta vez, pero sí quiero hablarlo en el futuro porque es un tema importante, pero incluso cuando los niños se tocan los genitales cuando son chiquitos, no es una cosa de que están pensando en sexo o algo así, no es algo sexualizado. Eso es, solo quiero dar más ejemplos de qué quiero decir por sexualizado. Es Sí. cosas que no entienden los niños todavía. Incluso cuando hablamos a los niños sobre cómo, cómo entra el bebé allí cuando alguien está embarazado o algo así. Incluso cuando les decimos todos los hechos, no es una cosa sexual para ellos, no es una cosa excitante, no les No, funciona así, no es así. Entonces, eso es lo que quiero decir por sexualizado. Es sexualizado cuando nosotros, los adultos, o otra cosa más grande, le pone un significado o les enseña algo que no es de su edad. Eso sí es quitarles la inocencia. Si alguien está enseñándole eh, imágenes pornográficas o está, como dije, tocándose los genitales frente a ellos o está tocando el niño o haciendo que el niño toque a alguien más, eso es ya totalmente inapropiado. Eso sí traumatiza a la gente, eso sí les quita la inocencia. Solo existir, hablarles sobre su cuerpo con hechos, decirles que es su cuerpo y que ellos tienen derecho que nadie les toque allí, menos no, mamá cuando se está bañando, cuando te está bañando, papá cuando te está bañando, el médico y que el médico pida permiso primero, cosas así, hablarles súper claro que es su cuerpo, que eso es parte de su cuerpo, sí. que es una cosa privada, ¿no? No es que tengamos que andar desnudos todo el tiempo, es una cosa privada, ¿no? Pero que es suyo y que puede hablarlo con la mamá, con el papá, que es natural, igual que su codo y su nariz. Claro, y que los nombres de por sí no son peligrosas, es no poder utilizar los nombres correctos que ponen a los niños en peligro. Sí, Un sí, pene es un pene, una sí, vulva es una vulva, una vagina es una vagina, pero ni eso, ni esa distinción se hace en general. sí. Yo escuché hace poco a una persona que decía que, o sea, algo así como de la vagina y que crecen pelos en la vagina. Y yo Ujú. dije, no, en la vagina no hay pelos, en la vulva sí. Sí, es parte de lo que pasa en los resultados cuando somos adultas, ¿no? Sobre todo las mujeres, porque es más confuso, porque
hay esa como separación entre la parte de afuera, que se llama vulva, y la parte de adentro, que se llama vagina. Y en primer lugar, como no crecimos escuchando esos nombres, a lo mejor suena un poco chocante, ¿no? Eso es parte de lo que pasa. Entonces, sí choca a los adultos a veces de escuchar esas palabras, a los niños no. Si los niños crecen escuchando eso y enseñados a decir así, no les pasa nada. Ya que a nosotros los adultos a veces sí nos choca, ¿no? Entonces, como mamá, como papá, si alguien quiere enseñarles a sus hijos esas palabras correctas sobre su cuerpo, tiene que primero también empezar a decirlo a uno mismo, empezar a usar esas palabras uno mismo, ponerse cómodos para poder compartir eso con sus hijos. Y sí Sí, cuesta tiempo, cuesta práctica. Puedes decirlo frente de tu espejo unas veces antes, ¿no? Recomiendo hacer actividades así para ponerte más cómodo tú mismo antes de hablarlo así con tus hijos, porque sí, no queremos que sea algo bonito y algo normal. Es algo normal, es el cuerpo, pero tenemos que practicar a veces cuando no hemos sí. crecido así. Sí, claro. Hay otros aspectos de esto de la desnudez y que tú quisieras destacar ahorita, fuera de que el cuerpo es natural, todos tenemos uno, tiene, todas las partes tienen sus nombres, hay que utilizar esos nombres porque eso ayuda no solo a tener una sexualidad en el futuro más plena por autoconocimiento, pero también para que nuestros hijos realmente puedan protegerse y poder hablar de esto sin esa pena y vergüenza. ¿Hay otra cosa que sientes que quisieras transmitir a las familias que escuchan? Sí, siento que es importante que cuando tienen estas conversaciones con sus hijos, cuando hablan de las partes del cuerpo, especialmente como van creciendo los niños, que les digan de la realidad también en la cultura alrededor de ellos, porque mientras es súper importante que sepan las palabras correctas y que puedan hablarlo y que no sientan vergüenza solo por existir, solo por tener un cuerpo, por tener genitales, eso es súper importante, pero también ellos van a darse cuenta de que si dicen pene en la escuela, a lo mejor se van a meter en problemas. Entonces, hay que hablarles claro, hay que hablarles de la verdad y decirles, mira, sí, nosotros en la casa le decimos pene porque eso es su nombre, pero en este mundo a veces los adultos no están cómodos con esas palabras o a veces te van a decir que no digas así. Entonces, quiero que tú sepas, que tú entiendas, mi hijo, que van a decir así ellos, pero estos son nuestros valores y así decimos en la casa y yo quiero que sepas la palabra porque es la palabra correcta. Si dices así en la escuela, tal vez te vas a meter en problemas. Entonces, explicarles así porque Sí, es la realidad en que vivimos. Hay sí, muchos casos en que yo hablo algo, un tema con mis hijos y les digo, mira, así son nuestros valores en esta casa. Así lo hacemos nosotros. Cuando hablas con tus amigos, tal vez van a decir así, tal vez piensen así, o si dices esto en la escuela, esto tal vez te va a pasar, porque hay que ser honestos y sí. puedes todavía hacer lo que sientes tú que es correcto y puedes darles las herramientas que quieres darles a pesar de lo que pasa con todos alrededor de ti. Qué gusto escucharte decir eso, porque eso ha sido mi experiencia. O sea, mi hijo nació en la ciudad de Oaxaca, ha crecido en el estado de Oaxaca, en México, toda su vida, o sea, no ha vivido en otro lugar, pero siempre ha sido un niño más sueco que mexicano, ¿no? Entonces, él tiene mi cultura y además ha convivido con tantas otras culturas y lo que yo me di cuenta muy rápido era que chocaba sobre todo con la cultura norteamericana, o sea, de Canadá y de los Estados Unidos, que él era como totalmente natural y sus papás no, los papás de sus amigos no podían con eso. Y fue muy rápido donde yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Esto no puedes hablar con estos otros niños porque vienen de otra cultura
donde hay mucho más tabús, mucho más miedos y donde el cuerpo no es visto como algo natural. Y claro, de ahí, tuvimos conversaciones súper interesantes, ¿no? De cómo es posible que no percibas el cuerpo como algo natural cuando todos tenemos uno. Ha sido una belleza de verdad poder acompañarlo a través de todo eso. Porque yo creo que él también en un futuro pueda tener una sexualidad plena, placentera. Yo quisiera que él se vuelva un hombre súper equitativo, que no vaya a acosar a ninguna mujer, que no vaya a abusar de nadie. Y la única manera, siento yo, de asegurarme de eso es realmente poner las cartas en la mesa. Pero bueno, eso es también para otra sesión, yo lo sé, pero lo menciono porque creo que es importante también compartir por qué puede ser tan importante, ¿no? Esto. Sí. Yo quiero ser responsable de mi hijo y el responsable de qué tipo de hombre vaya a ser de adulto. Exacto, exacto, exacto. Siempre pensando un poco en qué queremos para el futuro, para ellos. Ujú. Y entonces, si queremos así, ¿cómo llegamos allí? ¿Qué hay que Sí, enseñarles mientras? sí. Exacto, exacto. Ay, pues Julia, qué gusto, me encantó, me encantó, me encantó. Ya tengo así ansias para terminar la Sí, grabación y poderla subir. estoy Pero te emocionada. agradezco muchísimo y voy a seguir poniendo bueno, cómo contactarte por si hay alguien que te está mirando aquí que quisiera tal vez una sesión de coaching contigo, poder tener más respuestas más específicas, porque sé, y tú también lo sabes, que hay tantas dudas y tantas situaciones difíciles que están viviendo las familias que a veces no basta con escucharnos. Tal vez escucharnos puede abrirles la puerta a atreverse a pedir ayuda. Sí, exacto. Es un Mm, comienzo. sí, Todos tenemos mucho trabajo que hacer en estas cuestiones sí, porque lo que realmente queremos para nosotros mismos y para nuestros hijos a veces es súper distinto a sí, las herramientas que tenemos actualmente. sí, Entonces, sí, es sí. un viaje, es emocionante. Totalmente. Ay, Julia, pues muchísimas gracias por unirte conmigo el día de hoy y vamos Gracias a por vernos. invitarme, un Oh, gran vamos a, gusto. sí, vamos a conectarnos la semana que viene también y seguir grabando sobre estos temas de educación sexual, la sexualidad de las personas, ¿no? Y cómo hablar de estos temas con nuestros hijos. Sí, Bueno, eso perfecto. es todo para hoy. Muchas, muchas gracias y nos vemos en una semana. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto.